Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Zona de Gigantes, un podcast de baloncesto centrado en todo lo que ocurre en el panorama español y europeo. El Preolímpico es un torneo que el público en España hacía mucho tiempo que no prestaba apenas atención. Los constantes éxitos de la selección habían relegado a esta competición a un segundo plano, algo que se disputaba de fondo mientras la absoluta se preparaba para la cita olímpica. Sin embargo, en este 2024 las cosas son algo diferentes. Los de Sergio Scariolo se encuentran en Valencia peleando por el único billete que les daría la posibilidad de estar en París. Pero hay más torneos en disputa, con selecciones venidas de todos los rincones del planeta. Una de ellas es Bahrein, una diminuta isla en el Golfo Pérsico que se clasificó para el Preolímpico de Puerto Rico el pasado año y que tiene una historia de lo más curiosa. Hoy, en Zona de Gigantes, cambiamos un poquito el guión y vamos en busca de una historia distinta y que merece la pena conocer de la mano de una de las personas detrás de esta gesta. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Bahrein es un país sin tradición en términos de baloncesto, un lugar que hasta mediados del siglo XX no fue independiente como tal y que ha tenido un recorrido bastante convulso políticamente hablando desde entonces. Un país con una geografía atípica, con un número considerable de islas, terreno llano y clima casi desértico en muchas zonas. Por eso, su presencia en este preolímpico es casi una anomalía. Una anomalía digo porque hasta este año apenas habían participado incluso en la Copa de Asia de la FIBA. Pero en este 2023 rompieron su techo de cristal, logrando el billete, en este caso a Puerto Rico, liderados por el entrenador español Ricard Casas, un staff técnico donde hasta ese torneo estaba otro español, Germán Coronel, a quien tenemos al otro lado para contar cómo fue esa experiencia. Muy buenas, Germán, bienvenido. Hola Sergio, muchas gracias. Bien, lo primero, Germán, me gustaría que nos contases un poco cómo surge esta oportunidad, cómo se forma el proyecto de Bahrein, digamos desde el sentido de la selección de Bahrein, y de qué manera llegas tú desde Sevilla, que estabas en ese momento, hasta el Golfo Pérsico, que es un lugar como muy remoto del mundo. Bueno, pues partiendo de mí fue algo que surgió de una manera bastante repentina. Yo creo recordar por estas fechas, el día 3, 4 de julio prácticamente, pues bueno, pues a través de un contacto en común me llega esta oportunidad, empiezo a hablar con Ricard, me propone una serie de tareas, vídeo y tal, análisis que le envío, va todo bien y el 9 estoy volando, o sea que tengo que intentar encontrar una forma de sacarme pasaporte lo más rápido posible. Básicamente fue presentarme en la policía intentando que sin cita me lo sacaran. Y bueno, como digo, si esto surgió, no sé si el día 3 el 2 o el 4 de julio, pero menos de una semana antes de volar, el día 10 ya estaba pisando el suelo bareiní. O sea que por mi parte fue bastante repentino. Claro, o sea, es un cambio de aire súper rápido, súper brusco, porque no es, vamos a decir, como que te fichan, entre comillas, para irte a Argentina o que te fichan para un equipo, un club europeo, sino que tienes que cambiar a otro continente, prácticamente te estás metiendo ya en el Asia más oriental, y claro, tuvo que ser un impacto y un cambio de chip desde tu punto de vista de entrenador gigantesco. Totalmente. Yo de primera, como cualquiera que lo escuche se puede imaginar, no sabía qué esperar, no tenía mucha información. Recuerdo que lo primero que hice lo primero, Sí. más allá de entender la oportunidad y la dimensión de la oportunidad por ser el hecho de trabajar con Ricard Casa, una vez ya lo intento interiorizar y entender de qué iba la situación, lo primero que hice fue buscar vídeos en YouTube de qué era Bahrein. O sea, más allá de cómo le pasará a cualquiera de la Fórmula 1, no tenía muchísima información. Y allí, pues bueno, entiendo un poco que es un conjunto de islas, como os comentaba antes, con
1.400.000 habitantes, una cosa así, en el que prácticamente la mitad de la población es extranjera, que bueno, hacía muchísimo calor. Pues Pleno llegamos en julio. mitad de julio y hacía un calor increíble. Pero bueno, un país, como decía, que yo no tenía información apenas en lo que al deporte se refiere. O sea, muchísimo trabajo por hacer y en cuestión de menos de una semana ponerse al máximo las pilas y tratar de alguna manera encontrar toda la Ujú. información, que no es fácil, porque ya el hecho de simplemente de intentar encontrar un nombre de un jugador ya era complicado. Que al final cuando entras allí, yo recuerdo hacer listados de jugadores e intentar encontrar estadísticas, hacer algo parecido a informes individuales y demás. Llegar allí, presentarte a la gente, ya empezar después del primer mal trago de a los 5 minutos no acordarte del nombre de nadie, bueno, intentar entender quién era quién, te dabas cuenta de que los nombres que tenías en el listado apuntado tenían poco que ver con los reales, con cómo llamaban a la gente allí. O sea, Claro, eso fue el primer choque que me llevé. claro, es lo que te iba a preguntar. Digo, ¿qué te encuentras ahí al llegar? O sea, porque la situación del equipo es que debe de impactar bastante porque no es una selección que tenga, digamos, mucha tradición, ya no en general en el mundo del baloncesto, sino en general en los deportes. Creo que de las únicas disciplinas donde suelen destacar son en cosas como muy de, por ejemplo, tiro, creo que lo estoy diciendo de memoria, pero tiro en el olímpico y ese tipo de cuestiones. O sea, ¿cómo era la situación del equipo, el nivel de los jugadores y sobre todo cómo fue ese choque cultural para ti a la hora de expresarte, a la hora de entrenar y de gestionar ese día a día que asumo ya de primeras que tiene que ser muy diferente respecto a lo que estamos acostumbrados en España o incluso en Europa? Bueno, lo principal yo diría que es la organización. Todo lo relativo a organización, a planificación, y cómo esto se reflejaba en el día a día. Yo creo que eso es la diferencia más grande. Principalmente a partir de ella viene lo demás, ¿no? El hecho de no contar con según qué jugadores porque están lesionados pero no se sabe exactamente qué tienen. Bueno, de tener un jugador que está en NCAA y que está en Sacramento, de no saber cuándo se une, algunas cosas que son impensables, ¿no? O el tener un calendario más o menos tal, pero según qué días no se podía entrenar porque eran días bueno, de celebraciones religiosas y tal, De rezo, sí. bueno, Ujú. que evidentemente cuando uno tiene más información de la situación de un país o cuando uno es más cercano culturalmente, pues no suelen pasar. Pero yo principalmente el choque que me encuentro es esto en términos de organización. Yo siempre que me preguntaba a la gente decía lo mismo. Al final me decían, no sé si será una pregunta que tenías planteada, pero ¿a qué comparas con el nivel aquí? Que si A EVA, que ver. si plata, que si tal. Ah, Es no. muy complicado. O sea, realmente es muy complicado comparar por cuestión de tradición, de conocimiento de baloncesto. Al final, si el día a día de cualquiera de sus jugadores es muy diferente al de cualquier jugador que hay aquí, no es el conocimiento, no es el nivel de entrenadores, no es el nivel de competición, sobre todo, que tienen aquí, yo creo que es muy complejo comparar. Yo siempre lo decía, hay jugadores que entrenando y compitiendo a un nivel decente podrían competir a buen nivel aquí. Yo de eso no tenía ni tengo ninguna duda. Y la sorpresa, la grata sorpresa para mí fue que el nivel era más alto del que yo pensaba. Porque, bueno, yo partía, como ya he dicho antes, de no tener información prácticamente ninguna. Ujú. Claro, yo no te iba a preguntar tanto por el nivel comparado porque es un poco absurdo tratar de extrapolar, es que son dos mundos completamente distintos. Y te iba a ir un poco más por lo grande que pudo ser ese cambio de pasar de entrenar y vivir en España a hacerlo en un lugar como Bahrein, tan distinto y tan alejado de lo que es Occidente y que en definitiva tuvo que ser un reto para ti. ¿Qué momento recuerdas de tomar conciencia de dónde estabas y de lo distinto que era todo? Es decir, puede ser en la vida o puede ser sobre una cancha de básquet, porque al final, cuando eres entrenador en este tipo de cosas, no hay mucha distinción porque te pegas casi todo el día en la cancha. Bueno, del hecho de trabajar con Ricard, que también es otro mundo aparte, eh, yo me di cuenta en un momento en el que en casa empezamos a planificar la forma de adaptarnos al entorno. Eh, Bueno, quien haya tenido la oportunidad de escuchar a Ricard sabrá y de leerlo sobre todo porque lo cuenta en su libro, que
La adaptabilidad es algo que él planifica. Y en cuanto a las relaciones con los jugadores, las exigencias, la relación con el poder incluso. Entonces eso ya te habla un poco ya no solo de Ricard, sino también de la enorme diferencia que hay. Ujú. Porque no sé, al final de Ricard y cuando ya vuelves y hablas con algún que otro jugador, con una experiencia tal, que ha coincidido con él o que conoce a gente que lo ha entrenado, siempre te dicen que es un entrenador muy duro. Y ahí la realidad es que de primera al menos no lo fue, porque trataba bueno, de adaptarse a una situación que no lo pedía. Al final siempre me decía una cosa que me parecía súper importante y que marcó mucho nuestro camino allí, que es que teníamos que entender algo como que nosotros íbamos allí a ayudar y no a entender aquello como que somos los españoles que tenemos la realidad absoluta y que venimos a imponer lo que sabemos y que todo lo demás no vale. Y bueno, un poco eso es lo que recuerdo principalmente del principio. Después hay detalles de la vida diaria, pues no sé, es que te diría lo típico de que a cierta hora de que tienen una sala para rezar en el pabellón, no sé, o cosas así. Bueno, sí que recuerdo ahora el primer día de entrenamiento que no pudimos entrenar porque allí iba, no sé exactamente quién era de la familia real, y estaban allí las autoridades dentro del pabellón dando vueltas por dentro del pabellón, por la grada y tal, con perros y tal, buscando a ver si había algún tipo de explosivo. Que allí no es una zona conflictiva, ni mucho menos Bahrein, pero eso fue increíble porque al final nosotros no entendíamos la situación y estuvimos allí esperando unos 40 50 minutos y de repente dicen, no, bueno, suspendemos el entreno y para casa. Y cada uno pues por su lado para casa. No hubo más. Claro, es que yo te iba a decir, digo, porque recuerdo que me lo contaste o contaste algo similar, ¿cómo organizasteis el trabajo en tan poco tiempo a la hora de lo que es construir un equipo de selecciones que, si ya de por sí tienen poco margen, en este caso que era fichar trabajo ya de cara al torneo preolímpico y ya después los Asia Games, o sea, era muy poco margen para que los jugadores interiorizasen pues los sistemas, la forma de jugar, la filosofía e incluso pues adaptaros entre vosotros. Bueno, yo es que creo que Ricard tiene un talento especial para entender qué necesitan los jugadores individualmente y los grupos. Talento, experiencia, ambas, seguramente. Entonces él desde España ya en esos pocos días que tuvimos, los partidos de ventanas y demás a los que tuvimos acceso, pues ya íbamos un poco analizando y yo veía que tenían, pues bueno, como hemos comentado, vienen de una realidad competitiva muy diferente y no tenían muchos hábitos defensivos, por ejemplo, en cuanto a defensa sin balón, este tipo de cosas, pero que era un equipo, bueno, que podía jugar con mucho ritmo, que tenía jugadores jóvenes talentosos. Y busqué información un poco de este Musamil que te comentaba antes de NCAA y me gustaba porque al final era un jugador grande, pero que podía jugar por fuera, que era un point forward, ¿no? Digamos. Bueno, pues al Sí. final, en cuanto a organización, en cuanto a entender a qué teníamos que jugar y a interiorizar, yo creo que partió todo de la capacidad que tiene Ricardo para entender que necesita un grupo. A partir de ahí, no complicar mucho Ujú. las cosas, intentar jugar cosas sencillas y hacer mucho hincapié en el ritmo y en básicos defensivos que yo creo que entonces no tenían, honestamente. Claro. Luego ya llegasteis a Siria, que era donde se jugaba el torneo clasificatorio para el preolímpico, y claro, es que arrasasteis, o sea, hicisteis un pleno de victorias y fue un poco sorprendente esa superioridad que demostrasteis en el torneo, quedando invictos y superando a Arabia Saudita, que era un poco como el gran candidato a ganar junto a la India, que claro, ¿dónde estuvo la clave desde vuestro punto de vista de llegar, tocar Siria, tocar Damasco creo que era, y prácticamente arrasar? Bueno, nosotros justo antes de irnos a Siria estuvimos 2 semanas de preparación en Estambul. Ahí jugamos contra Camerún, jugamos contra Líbano y conseguimos algo que por mucho que fuera un amistoso y que allí no hubiera absolutamente nadie, que fue histórico para el país, que era ganarle por primera vez en la historia a Líbano. Estamos hablando de una selección, bueno, un nivel Líbano en cuanto a Oriente Medio, es de las selecciones junto a Jordania, Ujú. quizá que Egipto, que más cool, bueno, Egipto un poquito más, bueno, un poco más, no, bastante más alejado, pero de la Sí. zona, digamos, de los países árabes, de los que más cultura baloncestística tienen, ¿no? Entonces, aquello ya bueno, ya nos puso un poquito en alerta.
¿Que cómo lo hicimos? Bueno, yo creo que al final a Siria, que lo entrenaba entonces Javier Juárez, eh, Ujú. le faltaron varios jugadores, tenía algún que otro argentino nacionalizado, quiero recordar, le faltó algún jugador clave, yo creo que eso les hizo bastante daño. Pero que al final nosotros, una de las claves fue el hecho de implantar ciertos básicos defensivos y de tener una idea defensiva, digamos, un poco española, diría que un poco incluso de la escuela de cantera catalana, ¿no? Tan no sé, de juventud, diría, de ser agresivos, de sacar a la gente de ritmo, de ser valientes, de a partir de ahí construir el ataque, ¿no? Yo creo que eso fue lo principal. Ya después nos encontramos con con la sorpresa de que Musti Rachet, que ahora no está en el preolímpico por problemas de pasaporte, tuvo un acierto increíble y que tenía un talento que realmente nosotros, hasta entonces, la verdad es que no éramos conscientes de que lo tenía. Sabíamos que tenía capacidad para anotar y tal. Pero bueno, contra Siria tuvo una explosión anotadora que fue increíble, por ejemplo. Sí, ahora que sacas el tema de los jugadores, te quería preguntar por uno de Bahrein que se ha hecho algo viral estas últimas horas porque se le ha visto dentro del preolímpico, que es Ali Hassan, que también estuvo contigo en el torneo y llama un poco la atención por su físico. ¿Cómo es entrenar perfiles tan distintos a los que solemos ver en Europa en el primer nivel profesional? Porque claro, probablemente muchos de estos jugadores jueguen, digamos, dentro de la liga de Bahrein, lo desconozco, pero claro, es que es otro universo completamente distinto. Bueno, Ali Hassan para nosotros es Shukral. Eso bueno, por lo que decía antes de los listados de los nombres, ¿no? Eh, bueno, en este caso es que es digamos, una consecuencia de que allí no haya prácticamente jugadores grandes. Más allá de eso, evidentemente hay muchas diferencias físicas con con las demás selecciones que podemos ver en el preolímpico, ¿no? Porque al final, incluso las selecciones africanas que quizá tengan menos nivel, Camerún, por ejemplo, el nivel físico evidentemente es muchísimo más alto. No, es una pasada. Pero no sé si decir problema, pero bueno, tiene Bahrein es la falta de jugadores grandes. Al final tiene un jugador americano nacionalizado, que no es uno de los americanos nacionalizados típicos hiperdeterminante, que es un jugador muy veterano, muy profesional, pero que es un jugador de equipo. Y más allá de eso, y de Musamil, el que ya comentaba antes de que viene de NCAA y de Sacramento State, Ujú. pues jugadores que son de allí, que son jugadores pequeños, bueno, que físicamente no en un nivel muy alto. Pero ¿cómo es que trabajar con ellos? Que no sé exactamente cómo responderte a eso. Yo creo que al final es lo que te decía un poco, ¿no? La capacidad de adaptación que uno tenga y el entender el contexto y demás y entender que ellos tienen un potencial. Quiero decir, a mí me sorprendió el nivel que tenían para bien. Sí, valorarlos en su propio contexto, en su propio nivel y su escala, porque tú vienes quizá con la realidad muy alterada de lo que ves en tu día a Totalmente, día. totalmente. Y en el caso de este Shukrallah, que bueno, que estamos hablando de un jugador y que además eh, en el contexto Shukri ha ayudado mucho, la verdad, por la falta de grande, porque es un tío de equipo, un tío con talento, o sea, un talento con corazón, en fin. Entonces, dentro Ujú. del contexto, es verdad que la realidad es que no, quiero decir, Shukra hay uno, no, el resto de la selección, aunque el perfil físico no sea, no haya jugadores grandes, no haya jugadores muy atléticos, no todos son así, evidentemente. Y con esto te lo llevo un poco hacia otro lado. La diferencia que se ve en Europa o América es enorme y en estos países del Golfo Pérsico que ahora se están metiendo dentro del baloncesto europeo, que tenemos el caso de Dubái que va a entrar en la Liga Adriática y pretende entrar en el futuro en la Euroliga, ¿qué crees que les falta o qué crees que necesitan para terminar de convertir todo ese capital infinito de dinero que tienen en un proyecto a futuro que sea de verdad algo importante dentro del panorama general del básquet? Yo creo que ahí hay un tema cultural que lo frena mucho. Y es el hecho de que la gente que está en el poder entienda que tienen que tener paciencia. Al final, partiendo de nuestra propia realidad,
hablamos de que, bueno, de que el jefe de la federación no está en nuestro día a día, pero al final la competición la sigue con mucha intensidad y pone mucha presión. Entonces así es muy complicado Ujú. construir entendiendo el contexto, porque al final la realidad de Bahrein, ellos tienen jugadores jóvenes a los que pueden desarrollar, pero no sé hasta qué punto están dispuestos a hacerlo, porque eso requiere paciencia, requiere de trabajo y requiere de plan medio largo plazo. Y yo creo que eso no, bueno, no ha sido la idea, porque de hecho había un cambio de guión reciente. Entonces, Sí. yo hablo de la situación particular de Bahrein, pero creo que es un tema cultural, que es el tema Ujú. de tener paciencia, de tener, bueno, la capacidad y la mentalidad, que es verdad que no en todos sitios, pero que tenemos un poco más en esta parte del globo, ¿no? En esta parte de Europa en este sentido. Sí. Y para cerrar un poquito en lo alto, recordemos que estamos hablando de que Bahrein es una monarquía, es un país muy particular. Después de ganar el torneo clasificatorio para el preolímpico, ¿cómo fue ese regreso al país desde Siria? ¿Qué os encontrasteis por parte del gobierno y de la realeza? Porque claro, es que eso tuvo que ser una cima a nivel nacional por lo que suponía después de tantísimos años de, digamos, no conseguir victorias y llegar, tocar suelo y ganarlo todo. Pues es curioso, pero menos de lo esperado. Y también de lo esperado por... Sí, 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 me sí, también sorprende. de lo esperado por nosotros. Al final nosotros no... Recuerdo que nos llegaron a prometer incluso una recepción con la familia real, una comida, no sé exactamente qué era, pero eso nunca pasó. Después sí que tuvimos una recepción por parte de personas de la Federación y del Comité Olímpico y demás en el aeropuerto, justo al llegar, como en una tarta, en un ramo de flores, la prensa allí y tal, pero no fue tampoco una cosa muy ostentosa que digamos. La verdad que fue, y más allá de, o sea, la semana posterior a eso fue normalidad total y absoluta, cosa que nos sorprendió mucho porque, primero porque evidentemente es un hecho histórico. Al final creo que del puesto 83, si no me equivoco, se pasó al 67. Bueno, no estabais rankeados. O sea, creo que cuando lo miré no estabais rankeados dentro del ranking FIBA. Pues bueno, no, o sea, hubo una serie de cosas que se nos comentaron que se iban a hacer que nunca, nunca llegaron a pasar, pero al final es lo que te comento, ¿no? Culturalmente es parte de lo que uno tiene que aceptar cuando trabaja con este tipo de mentalidad. Pues bueno, Germán, muchas gracias por contarnos aquí tu experiencia con la selección de Bahrein, que ya estamos viendo que, pues bueno, ayer en el primer partido que tuvieron contra Italia, pues quedaron bastante lejos de poder competir, pero creo que el hecho de que hayan llegado hasta ahí ya es un éxito que se tiene que poner en valor y bueno, ahí queda también tu granito de arena a haber conseguido que un país como Bahrein llegase a un torneo clasificatorio para para los Juegos Olímpicos, que es más de lo que pueden decir muchas otras naciones del mundo. Totalmente. Muchísimas gracias, Sergio. Y aquí concluye el Zona de Gigantes de esta semana. Recuerda que tienes más contenido en Gigantes Podcast como el Gigantes Daily, nuestro programa diario de lunes a viernes donde en menos de 15 minutos te contamos las noticias más destacadas del mundo del baloncesto, o NBA House con todo lo que ocurre en la liga estadounidense. Para dar con ellos solo tienes que buscar su nombre en las plataformas de podcast que uses habitualmente o acudir a nuestra página web, gigantes.com. Esto ha sido todo por hoy, hasta pronto.